se habían anulado, eliminado las fiscalías contra terrorismo en la región del Braem, importantísimo. Ya está con nosotros el doctor Marcos Ibaceta. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, ¿cómo ve usted esta situación que podría tomarse como contradictoria, ¿no? Porque las fiscalías antiterroristas ahora quedaron eliminadas de esa zona. Bueno, creo que no. ¿No? ¿Se han convertido, reconvertido? A ver, yo tengo un tema que aclarar, ¿no? Yo he pertenecido al Poder Judicial, he sido presidente de la Sala de Terrorismo. Sí. Ahora estoy como defensor adjunto. Defensor adjunto de lucha contra la corrupción de la Defensoría del Pueblo, así es. Y por disposición de la Defensoría actual y del equipo anticorrupción, recién hemos hecho un trabajo que está muy avanzado sobre los diagnósticos. Y resulta que el centro del problema en el Perú es la corrupción. ¿Es la corrupción? Es la corrupción. Entonces, porque la corrupción hace instituciones frágiles. Y las instituciones frágiles se presentan esparcidas y dejan a sus funcionarios a merced de cualquier fuerza. ¿Se entiende? Y el otro tema, que si es una institución muy frágil, no hay gobernabilidad. Y no hay gobernanza. Y entonces reina el caos. Y cuando vamos a hablar de la Fiscalía y del Poder Judicial, resulta que tienen una estructura dispersa, no han sabido corregir el tema de la provisionalidad y titularidad, tienen recursos escasos y están enfrentando al crimen organizado, y nosotros los peruanos estamos enfrentando al crimen organizado. Por lo tanto, si el crimen está organizado y es tan agresivo, usted no puede presentar una institución frágil, poniendo a sus funcionarios dispersos. Bueno, entonces he leído la resolución. Sí, queremos darle contexto, pero no, usted la ha leído, yo también la he leído, pero nuestros televidentes no la han leído, no saben de lo que se trata. Permítame, doctor, leer ese primer párrafo que dice que la Oficina Técnica de Implementación del nuevo Código Procesal Penal recomienda la conversión de la Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en delitos de terrorismo y delitos conexos del Distrito Fiscal de Ayacucho y de la Fiscalía Penal Supraprovincial Transitoria especializada en delitos de terrorismo y delitos conexos con sede en Pichari en el 4º y 5º despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios del Distrito Fiscal de Ayacucho. Lo que se lee aquí quiere decir entonces que la Fiscalía contra el terrorismo de Ayacucho se reconvierte y pasa a ser una Fiscalía anticorrupción. Pero ¿qué mensaje nos están dando? Está claro que la corrupción es fundamental, la lucha contra la corrupción. Pero ¿qué mensaje nos están dando? Que ya no hay terrorismo en la zona del Braem, no hay terrorismo en Ayacucho y que ahora se van a concentrar en el tema anticorrupción. No. ¿Cómo debemos interpretar eso? Están adecuando su estructura. Ahora, las causas no las conozco, pero las puedo inferir. Porque no desaparece el delito de terrorismo. Pero no hay una fiscalía especializada en terrorismo. Así es. Pero si estamos hablando ¿cómo se enfrenta el delito que hay crimen organizado, y yo tengo fiscalías dispersas, resulta que a todos los que han cesado son fiscales provisionales. Y han concentrado la actividad de esos fiscales provisionales a los que han separado del cargo en una nueva estructura. Es como si yo me voy a una guerra, a mis soldados no los puedo enviar cada uno por su cuenta. Crimen organizado, mi estructura tiene que estar sólida. Ahora, esto se puede explicar por lo siguiente. He escuchado que la Fiscalía ha reclamado recursos. Y están en una pugna. Claro. Porque entonces no le dan recursos y cuando no hay recursos que se recorta. Doctor, pero esa pugna y hay también una contradicción, porque por un lado, desde el Ejecutivo nos están diciendo que hay que combatir las acciones terroristas, por ejemplo, en Patás, que están clarísimas, que hay que combatir al estilo que se combatía en el Braem, que hay remanentes del terrorismo.
Eso desde el Ejecutivo, pero desde el Ministerio Público dicen, no, vamos a reconvertir las fiscalías antiterroristas en la zona de Ayacucho. Entonces uno dice, no hay coordinación, no se podría entender esto como una contradicción. No, la contradicción es entre el poder político, no desde el Ejecutivo, el Legislativo y la Fiscalía y el Poder Judicial. Por eso digo, la contradicción que hay entre el Ministerio Público que dice va por un lado y el Ejecutivo está por otro. ¿Y sabe por qué es así? Porque no hay un plan de acción coherente. Ya le dije, si enfrentamos el crimen organizado, nosotros como Estado tenemos también que organizarnos de otra manera. No podemos dispersar nuestras fuerzas, sino cohesionarlas. Por lo tanto, cuando se enfrenta al terrorismo, yo recuerdo, hubo un juez, se detuvo en el 83, 82 por ahí, un juez provisional, le pusieron a disposición 17 subversivos y los liberó. Y resulta que eran terroristas y que ese juez simplemente se había doblegado. Por lo tanto, está ocurriendo lo mismo con el crimen organizado aquí. Claro, porque sí, se detiene en San Juan de Lurigancho, se detiene en San Juan de Miraflores, se detiene en Santa Anita, se pone a disposición de un fiscal y de un juez de Santa Anita. No puede ser, porque un individuo está a merced de todo, su estructura tiene que ser más sólida, porque la corrupción empieza a desmantelarnos y creo que en la última entrevista que tuvimos le dije que el mayor peligro es que el crimen organizado infiltre a nuestras instituciones y las está infiltrando. Bueno, desgraciadamente hemos visto que hay, y digo, subrayo la palabra, desgraciadamente, policías en actividad que están trabajando en coordinación con estas bandas de crimen organizado. Hemos visto una banda desbaratada de policía la semana pasada que traficaba con oro ilegal. Entonces todo está, digamos, desgraciadamente concatenado también con la corrupción. Eso es lo que usted nos está diciendo, además. Así es, porque también hemos visto en las redes sociales el problema de la fiscalía en corrupción, problema de jueces en corrupción. No sé si los representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público y de la Policía no se ponen de acuerdo en un plan de acción conjunto, el crimen organizado nos va a derrotar. Y fíjense cómo han variado las cosas. Ya nos estaría derrotando, parece, ¿no? Sí, porque tengo algunas cifras muy rápidas. Sí, por favor. Estas cifras son oficiales de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Banco Central de Reserva. Pero nosotros sabemos que de lo oficial a la realidad hay una diferencia gigantesca. Y solamente para una correlación de fuerzas. La Unidad de Inteligencia Financiera nos dice que entre enero del 2012 y mayo del 2021 la minería ilegal ha lavado activos por más de 8.000 millones de dólares. Casi 8.500 millones de dólares. Y esta minería ilegal, entre enero del 2015 a marzo del 2025, ha lavado casi 6.500 millones de dólares. Fíjese el narcotráfico. Esto ya es de lavado de activos, que se ha podido capturar. El tráfico ilícito de drogas en el primer periodo que le he mencionado era de 1.400 millones de dólares. Del 12 al 21, del 2012 al año 2021. Pero de enero del 2015 al 2025, el tráfico ilícito de drogas baja a 600 millones. En lavado de activos, lavado de activos. ¿Eso qué significa? Que ha habido un trasvase de narcotráfico a minería ilegal. Claro, entonces ya la minería ilegal es una actividad ilícita mayor que el narcotráfico. Así es, y su poder corruptor es de tal magnitud. ¿Por qué? Porque entre ambas atraen los demás delitos. Trata de personas, el sicariato, la defraudación tributaria, la defraudación de aduanas, el contrabando, porque en oro, la exportación de oro oficial, de acuerdo al Banco Central de Reserva, ha sido casi de 5.000 millones el 2023 y el 2024 casi 7.000 millones de dólares. Pero con datos para hablar ya del poder de corrupción,
Datos de la Contraloría nos han señalado que en el 2023 y 2024 la corrupción nos ha significado 23.000 millones de soles, casi 7.000 millones de dólares. Ahora, mire el dato que nos interesa. Delitos contra la administración pública. Claro, que es la corrupción dentro del Estado. Probada. Probada. Como lavado de activos. En el primer periodo, 1.407 millones de dólares. Y en el segundo periodo, 1.457 millones de dólares, como lavado de activos. Pero, y lo que no se ha detectado como lavado de activos. Entonces, tenemos un Estado que en vez de reestructurar y enfrentar a la minería ilegal como el principal enemigo, sin descuidar el narcotráfico, sabiendo que esos dos delitos, al girar y al retroalimentarse, atraen a todos los demás delitos. Claro. Atraen a todos los demás delitos. Entonces tiene que reestructurar el Estado dentro de un plan, primero, de cortar las vías de corrupción. Claro, pero uno habla de cortar las vías de corrupción, pero usted decía al principio que no se enfrenta al crimen organizado desde instituciones organizadas y, por ejemplo, el delincuente denominado Cuchillo, que sería el autor intelectual del crimen en Patas, ya está en Colombia, fugó. Y dice la fiscalía que le dijeron un día después, se demoró. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar de esta manera? Bueno, pero esa es nuestra tragedia, pues si nosotros desde la Defensoría estamos tratando de mostrar un camino para hacer más eficaces los sistemas de corrupción. En la policía debe haber inteligencia y contrainteligencia. Y parece que su contrainteligencia no funciona porque tiene más policías metidos en el delito. Desgraciadamente. Así bueno, es. Ahora se ha planteado un comando unificado, ¿no? Y que las Fuerzas Armadas tomen control de la zona de Patas, un comando unificado para luchar precisamente contra esto. En su experiencia, usted tiene años de experiencia, ¿usted cree que esto podría llegar a buen puerto? No, porque no hay la concatenación. Si estamos hablando de sistemas de controles para evitar la corrupción, también en una guerra hay sistemas de controles. Si usted se enfrenta al crimen organizado y va al campo de batalla y declara una guerra abierta, en vez de organizarse para capturar al comando y no ir a una guerra de avanzadas, entonces, ¿qué va a significar? Que usted puede capturar o eliminar al contrincante, pero lo va a tener que poner a disposición de la justicia. Claro, y de la fiscalía, y llegamos otra vez al La círculo. policía, el comando unificado, las fuerzas del orden, a la policía que no tiene una capacidad operativa muy grande, ni técnica, ¿no? Y menos un control moral, lo va a poner a disposición de la fiscalía. Entonces, dispersa, sin controles, sin criterios, y a un juez también sin criterios, con un marco normativo hecho para sistemas, para instituciones que tengan una gran capacidad operativa, pero también una gran fuerza moral. Entonces, si usted no cambia ese escenario, lo que le vamos a dar al pueblo es, señor, tiene la culpa la policía tiene la culpa el fiscal, entre ambos tiene la culpa el juez, tiene la culpa el ejecutivo, tiene la culpa el legislativo. Santo Dios, ¿hasta cuándo? Bueno, no son presagios muy optimistas, doctor. Ojalá que esto cambie y que haya, como dice usted, una verdadera concatenación de instituciones y que se organicen contra el crimen organizado. Le agradezco. Gracias. Solamente para terminar, sí, esto lo estamos trabajando en Defensoría. Muchísimas gracias, doctor. Esas cifras están muy interesantes. Son elaboradas por la Defensoría del Pueblo, o mejor dicho, acopiadas. Las hemos obtenido de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Banco Central de Reserva. Sí, muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.